En este momento les estoy compartiendo pantalla. Por favor, me indican si logran ver la presentación. Sí, profe. Ok, ahora voy a compartirla en tamaño completo para que a ustedes se les facilite más visualmente. Vamos a darle un segundito. Listo, ya está en pantalla completa. ¿Logran verla? Sí, profe, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Ok. Bueno, primero que todo, pues agradecerles la presencia de ustedes en esta tercera tutoría del segundo cuatrimestre, pues de la asignatura Lenguaje y Realidad Social. Esta, como les dije anteriormente, es la penúltima tutoría sincrónica que ustedes van a tener la posibilidad de recibir en este cuatrimestre. Mi nombre es Wendy Prado Rodríguez y soy la tutora encargada pues, de impartir esta asignatura y de atender el entorno correspondiente en la plataforma de Estudia.U. Para comentarles un poquito, ahora lo que queda es que a ustedes se les entregue la calificación de la evaluación del proyecto número 2, que pues ya está esta semana que viene, en la 1 de agosto, ya ustedes van a encontrar pues habilitado la calificación. Y lo que viene a continuación es el último proyecto, que es el proyecto número 3, que tiene un valor de 3.5 en la escala de 1 a 10. Y lo que se va a evaluar aquí va a ser el capítulo 3 y 4 de la unidad didáctica, ¿verdad? Y pues muy importante, ustedes van a tener esta vez la oportunidad de realizarlo entre el 18 al 22 de agosto. La entrega cierra el lunes 22, entonces para que tomen en cuenta, porque generalmente han ido cerrando sábado. Entonces, en esta ocasión sí varía para que lo agenden de una vez y no vayan a perderse con respecto a la entrega. Entonces, abre el jueves 18 y culmina el lunes 22 para que lo tomen en cuenta. Cierra a las 11:30 de la noche. Hasta el momento yo he visto que por lo menos los estudiantes que corresponden a mi entorno lo han logrado entregar sin dificultad. Entonces, pues bueno, para que lo contemplen. Y pues recordarles que no hay reposición, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomen en cuenta y recordarles que esta asignatura se pasa con un mínimo de 7, que es lo mismo que un 70. Ahora bien, las consideraciones generales que siempre les comento, que estén atentos a lo que dice la orientación académica, el cronograma, que recuerden que si tienen algún problema con la plataforma, pues ahí está el número del PAL. También viene anexo en las orientaciones académicas, indicaciones para que puedan manejar el campus virtual Estudia.U en caso de que tengan algún problema. Y pues lo que siempre instamos a la población estudiantil es de que revisen, lean todo el material didáctico y no se queden únicamente con la tutoría, sino que también pues indaguen en los documentos, en la información que a ustedes se les brinda en esta asignatura. Luego, es importante que estén ingresando al entorno, en caso de que tengan dudas, que las planteen en el foro, en caso de que haya algún aviso o algún correo de mi parte para que estén informados. También que revisen las pestañas correspondientes cuando se trata pues de grabación de tutorías o cuando se abren enlaces, los espacios del chat, muy importantes. Esta vez el chat va a variar y yo voy a estar atendiendo el viernes 19 de 4 a 5 de la tarde y el lunes 22 de 4 a 5 de la tarde. Es una horita en la que yo atiendo pues ese chat de forma sincrónica para que ustedes puedan aclarar alguna duda con respecto al instrumento de evaluación que tengan y pues para que lo aprovechen. Y bueno, recordarles que si ustedes pues no entregan algún instrumento, esto significa prácticamente la pérdida de la asignatura. Entonces, para que aprovechen ya que han llegado hasta acá, a dar el último esfuerzo, el último empujón, como decimos, para que logren avanzar con esta asignatura y aprobarla.
Estoy segura que así lo van a hacer. Y pues nada más las recomendaciones de siempre, en tener mucho cuidado con respecto a lo que se considera plagio, ¿verdad? Tomar ideas ajenas, copiarlas y pegarlas y subirlas como propias, pues también se exponen a la invalidez del instrumento y pues a las sanciones correspondientes. Y en caso de que tengan alguna duda, recuerden siempre enviarme la información con estos datos, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, el centro al que pertenecen, los datos que son de ayuda para ustedes y también para mí, para tener pues ese seguimiento personalizado, para que ustedes no se queden atrás en caso de que haya algún inconveniente, alguna situación especial. Entonces, para que lo tomen en cuenta. La encargada es doña Ana Cristina. Recuerden que ella se encarga del resultado de apelaciones en subsidio o alguna omisión o registro equivocado de notas en el historial académico, pero lo que son dudas con respecto a la asignatura, entrega, trabajos y demás, es estrictamente con mi persona. Y por último, pues el aviso que siempre les hago con respecto a las redes sociales. Mucho cuidado porque no son fuentes oficiales de información y pueden incurrir en algún grado de error, de desinformación, de malentendido que les termina afectando. Entonces, pues para tener eso pendiente, si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza, pues me escriben. Para eso estoy y yo con gusto les atiendo a la duda que tengan para que pues salgan de ella y puedan avanzar con éxito en lo que tienen que realizar. Bueno, el día de hoy vamos con el capítulo número 3, titulado Opresión, Discriminación y Equidad. Y este es un tema muy interesante y muy en boga. Desde la historia de la humanidad se ha visto pues presente y en el día de hoy pues no pasa de moda, ¿verdad? Estos conceptos, estos conflictos que vemos que al final de cuentas se reducen a cuestiones de lenguaje, cuestiones de pensamiento en un ser humano y de cómo conforma el entorno, cómo nos vemos vinculados o desvinculados en la sociedad. Y esto lo vamos a ir abordando paso a paso para que ustedes puedan ir a través de la lectura de este capítulo adquiriendo ciertos objetivos generales de aprendizaje. Una vez que ustedes hayan realizado la lectura y el estudio, ustedes van a poder analizar esos vínculos del sistema de significación y los discursos culturales con este concepto de opresión, el concepto de discriminación y también lo que conlleva la marginalidad social. Entonces, ustedes pueden analizar estos elementos. Luego van a poder identificar y defender los derechos de las poblaciones más vulnerables, de acuerdo con categorías de etnia, sexo, capacidades físicas o intelectuales, edad y orientación sexual. Y también van a poder participar en la construcción de una comunidad más justa y democrática mediante el ejercicio responsable de la capacidad discursiva y crítica, que a eso conlleva la comprensión del mundo. Entre más se tenga, pues más amplia va a ser la capacidad de generar armonía, de generar democracia, de generar pues, relaciones más justas, más comprensivas y por supuesto en un entorno que proponga siempre una cultura de paz. Entonces, hacia eso vamos con este capítulo. Ahora bien, aquí hay una cita de Iris Marion Young que es muy bonita y se las voy a leer. Aquí viene un extracto y dice lo siguiente. La justicia social no debería referirse solo a la distribución, sino a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales, de la comunicación colectiva y de la cooperación. La injusticia se refiere principalmente a dos formas de restricciones que incapacitan la opresión y la dominación. Entonces, esto principalmente para que contemplemos cuáles son las ideas que se tienen alrededor de estos dos conceptos, el de justicia y de injusticia, y cómo permean en nuestra propia realidad social. Desde cuál es el concepto propio que tenemos por justicia y cuál es el que se aplica para bien o para mal, con defectos y virtudes, en una sociedad como la nuestra.
Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de varios elementos. Ya habíamos hablado de que el lenguaje, pues, es una facultad humana y a la vez un producto cultural, por medio de la creación de significados, de nuevos conceptos que van creando y afianzando realidades específicas. Entonces, nosotros como seres humanos, al ser parte de este sistema de significación, pensémonos como estas personas que están acá debajo de este gran paraguas, nosotros participamos también de la comunicación y todo esto va a ir interfiriendo en cómo nos organizamos socialmente. Cómo es que tenemos un proceso de pensamiento social colectivo, si se quiere ver de esta forma, y cómo esta manera de pensar crea diferencias. Y no pensemos en diferencias de una manera negativa. Aquí vamos a ir viendo que cada concepto pues tiene una función en la sociedad y no necesariamente lo vamos a ver desde un juicio de valor, positivo o negativo. Simplemente vamos a ir analizando esto que se nos está presentando como si de un laboratorio se tratara. Entonces vemos los elementos que lo conforman y vamos comprendiendo más y mejor nuestra realidad social. Ok, nosotros como seres humanos, pues aprendemos a identificar, aprendemos a representar y también aprendemos a comunicar todo lo que está en nuestro alrededor. ¿Cómo? Pues a partir de lo que siempre les he mencionado, a partir de un sistema de significación cultural y cómo es que vamos comprendiendo el orden que se ha establecido como tal. Recordemos que nosotros pues no venimos a crear nada nuevo, digamos desde que nacemos, sino que asumimos el lenguaje, asumimos la cultura sin cuestionamientos y es hasta una etapa pues ya de madurez donde empezamos a tener la oportunidad, especialmente en los espacios universitarios, de ir mirando lo que sucede desde un realismo crítico. Y vamos dejando esos anteojos culturales, pues no los podemos quitar del todo, pero sí nos quitamos esa telaraña del realismo ingenuo, de creer que todo es tal cual se presenta, sin ahondar con profundidad en los aspectos que nos atañen como seres humanos y como sociedad. Entonces, bueno, todas estas diferencias de significado van a ir siendo la base para ir ordenando y clasificando absolutamente todas las cosas que nos rodean. Ya vimos lo que son las normas y cómo es que se establecen, vimos cuál es la función que tienen las categorías y cómo aunque queramos negarlas o no nos parezcan, pues las vivimos. Ahora, ¿con cuáles serían esos criterios que se genera diferencia? ¿Cómo es que se realiza una clasificación entre los seres humanos? Por raro que suene. ¿Cómo es que se van generando grupos sociales? Bueno, nos hemos dado cuenta que efectivamente ha sido mediante el lenguaje que está ligado al pensamiento. Y gracias al lenguaje, pues vamos generando significación, comunicación entre gran diversidad y variedad de seres humanos que conformamos este planeta Tierra. Entonces, desde que nosotros hablamos desde un yo, desde un tú, desde un él, pensando en una primera, segunda, tercera persona, singular o plural, ya ahí estamos generando diferencias. Es algo que nos permite a nosotros caracterizar y concretar que no se está hablando ni de la misma persona ni de la misma situación. Ahora, desde que nacemos estamos marcados por divisiones, sí, desde un aquí, desde un allá, desde un nombre, desde un género. Ahora bien, esta identidad que nos ha sido asignada y que nosotros vamos fortaleciendo conforme vamos pues creciendo, se va a ir particularizando gracias al lenguaje que va a ir creando diferencias desde un nombre propio, desde un apellido, desde un número de cédula, desde gustos, colores, sabores, etc. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que van a existir diferenciadores sociales para marcar la identidad, no solamente personal, es decir, vamos a encontrar diferenciadores que marcan la nacionalidad, que somos costarricenses, que somos heredianos, josefinos, que somos de San Carlos, que somos, bueno, en fin, absolutamente todo. ¿Y cómo vamos a ir marcando diferencias? Desde tan sencillo como
la cédula de identidad. Ese documento que cargamos en la billetera o en la cartera y tenemos que llevar a todas partes, porque sin eso después pasa alguna situación y no tenemos cómo identificarnos. Entonces, ven ustedes que todos los elementos que conforman nuestra vida van a ir generando representaciones, van a ir sustituyendo, nos van a ir diferenciando unos de otros. Y a partir de ahí vamos a generar pues una existencia propia, variada en una comunidad. Vamos a tener posibilidad de generar elementos propios de una sociedad, como lo es las elecciones presidenciales, ahora que tuvimos anteriormente este proceso electoral, y vamos a ir dándonos cuenta que también generamos y somos parte de un sistema no solamente geográfico, sino político, también de salud. Y ahí vamos a ir generando. Incluso ustedes que están ahorita estudiando en la UNED, pues pronto van a poder tener su ansiado título universitario, su profesión y van a seguir generando distinción y diferencia frente a otros profesionales y frente a lo que ustedes como individuos van generando y aportándole a la sociedad. Bueno, esto es precisamente lo que nosotros queremos abarcar en esta unidad. Y precisamente porque todos estos aspectos van a ir siendo signos diferenciadores, que nos van a ir dando significación, porque no solamente diferencia, sino que también me permite a mí generar significado particular de una persona, de una organización social, de cómo nosotros vamos a ir generando parcelas, por así decirlo, de grandes grupos humanos distintos, semejantes, que tienen cosas en común, que van marcando pues sus experiencias particulares. Entonces aquí vamos a ir viendo, ahora sí, ¿qué relación tiene el lenguaje con la opresión? ¿Se relaciona de alguna manera? Esto que podríamos considerar opresión, discriminación, tiene algo que ver con el lenguaje, hasta dónde el lenguaje influencia esa realidad. Bueno, recuerden ustedes que a partir de signos y del sistema de significación vamos a ir organizando, vamos a ir produciendo y reproduciendo diversos discursos sociales que van a ir formando y no solamente eso, sino que también van a ir legitimando ciertas actitudes que a veces de forma inconsciente tenemos, no nos damos cuenta, de pronto sí, y algunas veces por simplemente decisión o creencias, costumbres y acciones personales, vamos a ir generando una orientación particular sobre lo que vamos a denominar discriminación y cómo es que a partir de una discriminación que puede ser consciente o inconsciente, podemos irnos encaminando hacia lo que es la equidad. Ahora bien, es muy importante porque la opresión no requiere de la existencia de un régimen tiránico. Es decir, no necesitamos estar en un país determinado para que sintamos opresión. Y decimos, claro, es que vivimos en una tiranía porque tenemos a tal dictador y bajo esas leyes o políticas es que nos tenemos que acoplar. No necesariamente. La opresión no requiere de la existencia de un régimen tiránico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que esta forma de injusticia va a estar presente incluso en una sociedad considerada libre, considerada democrática, cuando las instituciones, cuando las normas, las costumbres, los estereotipos y en general todos esos presupuestos inconscientes van a estar detrás de acciones que pueden estar muy bien intencionadas y generan consecuencias bastante desafortunadas que afectan a la otra persona. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, ahí tratando de entender cómo es que este lenguaje ha ido participando a lo largo de la historia de la creación y de la reproducción de realidades sociales, van a ir hacia una tendencia dual. Esta de discriminar o bien de marginar o bien todo lo opuesto, ¿verdad? Ya sea a una persona o grupos de personas. Y esto es precisamente lo que vamos a ir reflexionando. Es decir, todas las posibilidades que tenemos gracias al lenguaje, gracias al sistema de significación cultural y cómo estos signos pueden ir girando, variando e ir construyendo
un camino pues de más armonía en la sociedad. Ahora, vamos a pasar de diapositiva. Ahí, ¿logran ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ok. Es para saber que siguen ahí también. Bueno, resulta que la opresión aquí va a ser un camino de la indiferencia a la discriminación. Aquí lo que me interesa es que ustedes puedan ir estableciendo esas relaciones que existen entre el lenguaje como un sistema de diferencias. Ya en sí el lenguaje marca diferencias. No es lo mismo una A que una B que una C. No es lo mismo un sustantivo que un adjetivo, que un verbo, que un artículo. No es lo mismo decir gato que decir gata. Entonces el lenguaje crea diferencias. Claro que sí. Pero cómo estas diferencias empiezan a construir una noción de lo que significa opresión y discriminación es lo que vamos a ir viendo. También me interesa que ustedes pues puedan explicar las causas, las consecuencias sociales de esta opresión, de esta discriminación, de lo que es la marginalidad y también lo que significa la exclusión. Entonces, ¿las diferencias existen? Claro que sí. Estas sean culturales, es decir, que sean creadas por el ser humano o bien desde un origen biológico. Aquí no hay dos iguales, ni los dedos de la mano son iguales entre sí. Entonces vamos a encontrar siempre que aunque ustedes tengan pues algún hermano gemelo o gemela, se van a dar cuenta que no hay dos iguales. Y esto precisamente porque es parte natural, digamos que de la esencia que nos constituye como seres humanos. Entonces sí, ¿cómo llega la diferencia a convertirse en un problema o percibirse como un defecto? ¿Cuándo se señala una diferencia entre individuos y cuándo más bien se está discriminando a alguien? Ojo, ahí hay que marcar esa gran diferencia. ¿De qué manera las diferencias existentes entre las personas dentro de esta abstracción llamada humanidad originan injusticia y las relaciones de opresión e inequidad? Esas son varias de las preguntas para tomar en cuenta, para que ustedes vayan ya pues articulando y descifrando qué es esto, en qué momento se pasa de una diferencia, por así decirlo, natural a un eslabón o a un peldaño que lejos de de humanizarnos más bien, pues nos va degradando como personas y como sociedad. Entonces, la cultura la podemos considerar natural, ¿ok? Por supuesto, esto ya lo hemos visto, pero nos damos cuenta que hay muchos elementos que más bien son de convención social, que son un constructo cultural. Entonces, cualquier diferencia va a ser experimentada como un significado. Entonces, la variedad que se va a ir produciendo por medio de esta diferenciación cultural va a ir constituyendo una riqueza enorme para lo que es la realidad social que nosotros pues habitamos y que va a ser un reflejo de esa complejidad en todos los procesos que van a ir marcando nuestra vida y también nuestra historia. Ahora bien, esta diversidad es parte del ritmo que va dinamizando, que va moviendo la vida cotidiana. Ahora, esta capacidad para el cambio nos va a ir ayudando a permanecer, pero también nos va a ir ayudando a sobrevivir, es decir, la capacidad de irnos adaptando a nuestros propios errores de forma individual, de forma colectiva, como especie, en fin, todo lo que nos va a ir permitiendo a nosotros conformarnos en una organización social de una comunidad se va a reflejar en el habla. Es decir, las personas de San Carlos no hablan igual que las de Buenos Aires o que las de Guanacaste, Limón, San José. Entonces, si a partir de ahí nosotros nos vamos centrando en que las prácticas comunicativas, que son las más cotidianas e inconscientes, van a ir generando pues esas diferencias, ahí nos damos cuenta que no solamente dista la geografía, no solamente la cultura, sino también aquello que se considera como deseable, como inaceptable. Todos esos criterios se van a ir aplicando a las personas que viven dentro de una comunidad o incluso dentro de un núcleo más pequeño como lo es la familia.
qué rol tiene cada persona en esa familia, qué es lo aceptable, qué es lo que no se acepta, en fin, qué es lo que se considera deseable o no. Entonces, bueno, todas las personas vamos creciendo y nos vamos conformando con ciertos modelos aspiracionales. Y esto es muy importante porque nos va a permitir ir generando una propia identidad. Entonces, ante todas estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que siempre hay que mirar y centrar nuestros ojos en el concepto del lenguaje como facultad humana que va a ir creando signos, sí, que va a ir pues produciendo nuevas significaciones, claro que sí. Y vamos a ir generando una transformación de lo que nosotros comprendemos y de cómo es que esta experiencia va a ir generando realidades, por supuesto que sí. Entonces, con el lenguaje vamos a encontrar transformación, vamos a encontrar creación y esto va a generar atributos que son distintivos, que van a tender, por supuesto, a generar una posición, una identidad dentro de lo que es la organización en la sociedad. Ahora, cuando nosotros hablamos de la diferencia, vamos a encontrarnos en este binomio de lo que es el uno y de lo que es el otro. Nosotros tenemos un pensamiento dualista, queramos o no. ¿A qué me refiero con un pensamiento dualista? Pensemos, por ejemplo, en la idea de bien y mal, correcto, incorrecto, día, noche, arriba, abajo, izquierda, derecha. Nuestro pensamiento va en este sentido. Amor, odio, paz, guerra. Y esto, ¿por qué se los menciono? Bueno, porque dentro de todo lo que es este sistema de clasificación social, que es propio de nuestra cultura occidental, que podemos llamar dualista o maniqueísta, ahí vamos a encontrar que existen diferencias básicas, pero que los vamos a ubicar desde la existencia de dos principios opuestos. ¿A qué? Al bien y mal. Por eso les puse ahí el angelito y el diablito, ¿verdad? Porque esto ha sido como uno de los temas o íconos que hemos encontrado desde la infancia con caricaturas, con películas, en fin, en literatura, esta idea de lo que es bueno, de lo que es malo. Y a partir de ahí se conforma nuestra sociedad. Desde que estamos pequeños, los principios diferenciadores que nos enseñan nuestros padres, nuestras personas pues encargadas, van a ser qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Pero ¿a partir de qué? A partir de la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, vayan tomando en cuenta cosas que ustedes han ido viviendo a lo largo, pues, de su vida y vayan detectando si esto va calzando o no con este pensamiento dualista. Ahora bien, a partir de esta concepción, hemos ido generando pues muchas diferencias. Alto, bajo, derecha, izquierda, cielo, infierno. Lo que es divino, lo que es profano, lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Entonces, esta diferenciación va a ir expresando no solamente eso, también va a ir generando una jerarquía, es decir, un orden de valor, aquello que se considera positivo frente a lo que se considera, pues, negativo. Ahora bien, vamos a ir viendo que esto se va a ir originando, se va a ir generando una especie de tensión entre lo que son polos opuestos. Y aquí pues se nos va a ir presentando como una especie de enfrentamiento histórico, cultural, pensemos, Caín y Abel, por ejemplo, aquello comunista, capitalista, en fin, ustedes van a ir dándose cuenta que nuestra sociedad se ha ido conformando mediante esta dualidad. Ahora, a nivel histórico, a nivel cultural, esto ha sido pues inevitable. Y aquí es donde nosotros como seres humanos, donde ya nos planteamos desde un realismo crítico, ¿verdad? A tomar partido frente a los aspectos morales, políticos y también emocionales. Y ahí entonces podemos pensar, ¿y de qué lado estamos?
o de qué lado queremos estar. Ahora bien, ¿y de qué lado nos están clasificando a nosotros los seres humanos? Entonces, vean ustedes que tenemos uno y otro. Desde el lado de la unidad, desde uno, ¿verdad? Uno enuncia, uno nombra, uno puede ordenar, puede describir, uno puede explicar, uno puede informar, uno puede interpretar y uno puede significar, entre muchas otras acciones. Y el otro que vemos sin posibilidad de darle esa palabra, entonces el otro es dicho, el otro es nombrado, el otro es clasificado, el otro es descrito, el otro es explicado, el otro es informado, el otro es interpretado y el otro es significado. Estos roles de uno y otro los hemos vivido y los vivimos en una dualidad sin darnos cuenta. Entonces, desde que nosotros enunciamos, pero también nos describen, nos señalan, nos indican, ¿verdad? Y nos establecen en qué orden tenemos que ir. Entonces, aunque nosotros pensemos que el lenguaje es transparente, la realidad es que no lo es. Y tampoco es un lenguaje neutral. Entonces, ahí por más que se intente, no puede haber una neutralidad en el lenguaje porque ya el lenguaje en sí, en su esencia, es generadora de diferencias. Ahora bien, estas diferencias generan una comprensión del mundo y aunque muchas instancias sociales pretendan simular que sí lo es, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que si fuera así, no habría forma de enunciar, no habría forma de nombrar, no habría posibilidad de describir, ni de explicar, ni de informar, en fin. Nosotros los seres humanos necesitamos tener un lenguaje diferenciador para poder generar una identificación, interpretación de nuestro entorno. Entonces, cuando nos preguntamos por ese quién, ¿verdad? Por ese quién debemos pensar, ahí hay que hablar generalmente de lo que son, pues, grupos sociales que están formados siempre por sujetos. Y ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si yo me hiciera esta pregunta de quién se habla cuando se hace referencia a la humanidad, porque esto es un concepto que utilizamos montones, ¿verdad? Ahora, ¿quién dentro de lo que es el concepto de humanidad está incluido y quién no? Entonces ahí vamos a ir construyendo conceptos pues, que son más generales, que son más abstractos y que nos van a estar obligando sí o sí a generar diferencias. Ahora bien, muchas veces cuando nos referimos a conceptos tan abstractos, a primera vista, puede que sea súper inclusivo, pero después nos vamos a ir dando cuenta que hay cuestiones que se van omitiendo, diferencias que tal vez se van generalizando. Y esto es muy importante porque a diario nos vamos a dar cuenta que se emplean múltiples categorías, y esto ya ustedes lo vieron pues en el capítulo número 2, esas categorías que son descriptivas, que son abstractas y que van a ir suprimiendo todos estos matices que son distintivos, ¿verdad? Que son todos esos elementos que hemos ido incluyendo. Ahora, hay que tomar en cuenta que una persona no va a existir solamente como un miembro de una sociedad, de una nación, de una comunidad. Va a ser también un elemento practicante, ya sea de una determinada ideología, una religión, una nacionalidad, un credo, en fin. Todo esto va a ir generando que cada persona con sus particularidades generen coexistencia. Si no, no podríamos vivir en sociedad y si no, no habría pues una armonía en donde cada persona tiene derecho a elegir. Ahora, cuando nosotros utilizamos conceptos que son generalizadores a modo de etiquetas, ahí se está convirtiendo un objeto a un grupo de personas. Entonces, este es realmente el problema. Cuando al ser humano se le cosifica y se le empieza a ver como un objeto, pierde ese valor, esa dignidad y es ahí donde ahonda pues este concepto que hemos visto, estamos viendo a lo largo de este capítulo, que es la opresión, la discriminación y qué papel juega ahí la equidad. Entonces, por eso es que hablamos de
la importancia, pues, de hasta cierto punto de ir personalizando. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién es el otro? Entonces, aquí podríamos partir de ciertos criterios que nos van a permitir definir quién es ese otro. Hay un concepto ahí, pues no sé si lo han escuchado, que es el de la otredad, ¿verdad? Es el estudio del otro, de cómo es que se le empieza a conformar una identidad desde afuera y cuáles son los peligros que puede conllevar esto o bien, pues las diferencias que podamos ir notando. Entonces, por ejemplo, quién sería el otro? ¿Verdad? El otro lo podemos reconocer desde una diferencia física, desde el sexo de la otra persona, de si es más joven o si es más viejo, desde el color de piel, desde la contextura física, desde qué ropa utiliza, cuáles son sus colores preferidos, gustos musicales, culinarios, hobbies. Ahora, el otro, ¿cómo piensa? ¿Cómo es la forma en la que asume esas creencias? ¿Tiene alguna opinión diferente o hasta cotidiana? ¿Critica las causas apoyadas por el uno, ¿verdad? Por nosotros o por el otro. ¿Qué otra religión practica? Si es aficionado a algún equipo o no. En fin, podemos desde diferenciarlo por medio del idioma, ¿verdad? ¿A qué clase económica pertenece? Eh, ¿Qué profesión u oficio practica? ¿Cuál es su orientación sexual? Entonces, todo esto que nosotros podríamos ir definiendo, todos estos criterios, hay que tomar en cuenta que siempre en determinado momento y lugar, uno será otro para alguien más. Entonces nadie, ninguno de nosotros está exento de la posibilidad de ser discriminado, de ser violentado por ser diferente. ¿Ok? Entonces, a ciencia cierta, uno, es decir, usted o yo, también va a ser el otro para alguien más, para una determinada situación. Y ahí es donde vamos a ver evidenciada una diferencia que va a abrir una distancia del tamaño de una palabra. A veces pensamos que la distancia es kilométrica, pero no. Una simple palabra, como decir uno o decir otro, y todo lo que conlleva. Cada una de estas va a generar una diferenciación o un abismo, una lejanía impresionante. Entonces, mientras estamos entre los nuestros, es muy fácil porque nos sentimos como en tribu, en comunidad, nos sentimos familiarizados, protegidos, que todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasa? Pues nos vamos a estar sintiendo muy seguros, claro que sí, apapachados, queridos, eh, quizás hasta normales, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos convertimos en el otro, ahí vamos a entrar en un terreno lleno de incertidumbre, nos vamos a sentir vulnerables, inseguros, nos vamos a sentir extraños, ajenos. Piénsese en la primera vez en la que ustedes han llegado a un aula, a un trabajo, a un lugar en el que ustedes van a convivir por un determinado tiempo, pero ustedes son sumamente ajenos y empiezan a conocer a esas personas. De primera entrada, la extrañeza va a estar presente, ¿ok? Hasta un sentido como de ansiedad y inseguridad, porque es un terreno desconocido, son personas que no sabemos con quiénes nos vamos a topar. Esto nos ha pasado a todos desde que estamos muy pequeñitos, desde los primeros pasos, el primer día de ir a la escuela, o el primer día en que entramos a la universidad, o el primer día que entramos a un trabajo nuevo. Entonces, bueno, ahí hemos ejercido el rol del otro. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque no siempre nos vamos a sentir cómodos siendo quienes somos. Ahora, vamos a ver. A eso me refiero con esta diapositiva, ¿verdad? De que siempre en determinado momento y lugar uno va a ser otro para alguien más, que no estamos exentos de esa posibilidad de ser discriminados y esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es la única manera de generar empatía. Cuando yo me doy cuenta que yo puedo ser el otro,
pero también soy uno. Y ese juego, ahí me voy a dar cuenta que si yo no me pongo en los zapatos del otro, muy difícil voy a poder comprender mi entorno y voy a poder facilitarle a las demás personas un sentido de comunidad. Entonces, este juego de uno pasa a ocupar el lugar de lo que denominamos otredad. Entonces, aunque nos sintamos muy cómodos, sintiéndonos pues muy seguros, esto es simplemente una idea momentánea, pasajera, que se va desmaterializando una vez que nos enfrentamos a espacios distintos, con personas distintas, en donde ya dejamos de ser uno, sino que nos convertimos en ese otro ajeno, extraño, y pues también lo llegamos a vivir como tal. Ahora, vean ustedes, así que nosotros tenemos en cuenta este factor de identidad, en dónde estamos ubicados en una sociedad, ya vamos a poder entender que en nuestra sociedad, en la historia de la humanidad, contamos con múltiples anécdotas o relatos que tienen que ver con la opresión. ¿Ok? Entonces, piensas en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son esos relatos famosos en donde un pueblo necesita salir de la esclavitud para alcanzar libertad, pugnas por eh, sociedades que han tenido que luchar hasta la muerte por buscar la libertad, por alcanzarla? Entonces, incluso, pues otras en las que tienen que ver más con una opresión de índole más íntimo, privado, a nivel pues de lo que es el entorno familiar. En fin, desde lo individual a lo colectivo, vamos a ir viendo las formas de la opresión. ¿Qué sucede? Bueno, que la modernidad y que la globalidad en la que nosotros pues hemos estado inmersos, surgieron en el siglo XVI. Y esto se ha ido trasladando desde esa época hasta el presente. ¿Dónde lo hemos encontrado? En periodos de conquista, ¿verdad? De lo que son sociedades, culturas que van pues conquistando territorios. Pienses en Roma, pienses en España, pienses en los vikingos, ¿verdad? En toda la historia de la humanidad que ha ido saltando, pegando brincos y tropezones en medio de lo que ha sido una necesidad de poder. Y en esa necesidad de poder, pues se ha ido generando formas de opresión. Llámese explotación, marginalización, pérdida de poder, imperialismo cultural y violencia. Estas serían las formas, pues, claves en las que podemos ir descifrando en dónde, en qué parte de nuestra realidad social las hemos ido articulando consciente o inconscientemente, apoyando o omitiendo, ¿ok? Entonces, esto, como les decía anteriormente, con la idea de lo que es uno, de lo que es otro, desde el otro, cómo vamos a ir generando, pues, esta posibilidad de vencer, de dominar, de oprimir, de ir violentando. Entonces, sobre esta experiencia humana se ha ido produciendo un sistema de lo que son pues, relaciones de alteridad dentro de lo que es incluso una idea egocentrista o pensémosla a un nivel cultural como es esta mirada de que lo otro es lo mejor, pensando en Europa y esta idea eurocentrista donde este continente es lo que ha generado la cultura, el culmen de la civilización y todo lo que está alrededor pues sencillamente no ha aportado. Esta idea que les estoy mencionando es muy importante tomarla en cuenta porque se ha ido viendo a lo largo de muchos textos literarios y concepciones culturales que cuando nos damos cuenta estamos omitiendo una parte tan importante y tan valiosa de nuestra propia identidad por mirar a veces al otro desde un punto de vista en donde el otro es lo máximo o bien al revés, en donde el otro es lo inferior, en donde el otro es lo que se debe de rechazar y condenar. Entonces, esta dualidad, vean que vamos a ir encadenando conceptos para ir comprendiendo que no es que las cosas surgen por generación espontánea, sino que tiene una particularidad desde la significación y cómo el pensamiento va a ir generando pues estas diferencias. No sé si alguien quiere participar porque veo que hay un audio encendido. O fue un accidente. Ok,
Bueno, hay un audio encendido. Entonces no sé si es que hay alguna duda y si no, pues le agradezco que apague el audio. Lo van a encontrar en mi cuenta de Ok, ahí lo apago. Ahora bien, entonces, esta idea de lo que es Oriente y Occidente y esta pugna, pues dentro de lo que es la unidad y la otredad, va a ir generando características que van legitimando esta idea de opresión bajo un argumento de que hay unos que deben de ser controlados por otros, de que hay unos que deben de ser civilizados por otros. Y esto genera pues una diferencia ya en un sentido pues más negativo porque aísla la idea de encuentro, de unidad, de comunidad, de paz y de armonía. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que el orden de la sociedad moderna occidental y todo el sistema de relaciones, con esta idea del proyecto de civilizar, de emancipar, que se ha ido pues impulsando a lo largo de la historia pues, de la humanidad, vamos a ir viendo que culmina con una idea de democracia, porque todavía ha ido marchando sobre pasos lentos, pero a la vez agigantados, en donde se busca pues que ya estas formas de opresión disminuyan cada vez más. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, pues con la instauración de lo que es una sociedad democrática, ha ido generando pues un proceso único que con respecto a otros países, ¿verdad? De Latinoamérica. Entonces ahí vemos que definitivamente hay algo extraño en la idea de pensar, hay algo extraño en el lenguaje y en la creación de realidades. Ahora, estas formas de opresión, por supuesto que van de la mano con lo que responde al concepto de lo que es la injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar pues una mala distribución desde lo que implica la riqueza social, desde lo que implica generar dominio, generar opresión, restricciones sociales a personas para que puedan ejercer sus capacidades individuales o colectivas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que se anula esta posibilidad de expresar pensamiento, sentimiento, autonomía por parte del ser humano. Entonces, opresión y dominación ahí van muy vinculados. ¿A qué? Podríamos pensar a regímenes tiránicos que son coercitivos, pero como lo dije al inicio, no necesariamente hay que vivir en una tiranía para vivir estas formas de opresión. La opresión va a actuar cotidianamente. Vamos a encontrarla no solamente en sociedades democráticas y liberales, sino que también en otros procesos de otra índole, como son las tiranías, por ejemplo. Entonces, ¿estos son procesos normales de la vida cotidiana? Sí, porque es parte intrínseca del ser humano, desde su esencia, ¿verdad? Esta tendencia a marcar diferenciación, a veces pues llenas de buenas intenciones, otras no, y estos procesos pues van a ser propios de la vida cotidiana del ser humano. Aquí lo vamos a ver cómo lo ejerce mediante costumbres, mediante actitudes, creencias, mediante acciones que pueden ser consideradas perfectamente legítimas y no nos estamos dando cuenta que estamos generando algún tipo de forma de opresión. La opresión se va a ir originando incluso con personas que tienen una muy buena intención. Piénsense cuántas veces hemos tenido la oportunidad de generar una acción con toda la buena intención que genera más bien todo lo contrario. Entonces, bueno, a veces eh, incurrimos en esto y es parte crucial para que podamos ir comprendiendo que estas formas las vamos a encontrar en nuestros propios hábitos, desde prejuicios que tenemos, desde los símbolos culturales que están asociados pues a algún elemento de una sociedad con respecto a lo que es una opresión. Es decir, nosotros en la vida cotidiana y en el orden institucional común y corriente vamos a estar inmersos dentro de estas formas. Ahora, vamos a ir viendo poquito a poco que estas formas las vamos a ir
pues plasmando ya en aspectos más concretos de la realidad social. Entonces, primero, ¿qué es discriminar? Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar que discriminar se califica de discriminatorio a la acción de seleccionar excluyendo, ¿ok? Es decir, se toma algo, se incluye, pero lo que está a la par se rechaza. Pensemos como cuando uno tiene que escoger los frijoles, ¿verdad? Bueno, ahora es que los venden empaquetados y casi que perfectos, pero en un momento, hace unos años atrás, esta cuestión de escoger los frijoles, porque había que apartar las basuritas y las piedritas y demás, esto es un proceso, digamos, que conceptualmente es discriminar. Aquí quitándole la idea, digamos, del concepto negativo, ¿verdad? Porque entonces nos hemos acostumbrado tanto a escuchar la palabra discriminación con una acepción negativa, entonces ya nos cuesta como entender que cuando yo hago discriminación, por ejemplo, en este caso que les mencioné, ¿verdad? De sacar lo que sirve, quitar las basuritas, o incluso cuando nosotros vamos a escoger alguna fruta, alguna verdura, un tomate para ver cuál está mejor, ahí en este proceso de seleccionar, excluyendo, estamos haciendo un proceso de discriminación. Entonces, hay que comprender precisamente que la discriminación no solo como una acción que recae sobre no es una acción que recae exclusivamente sobre las personas, ¿verdad? A nivel individual, sino que también tiene que ver con una serie de acciones que están relacionadas dentro de un proceso. Y ya aquí vamos a ir viendo que son procesos que van a afectar a colectivos sociales. Yo me basé en el significado del diccionario y en un ejemplo así básico, pero ahora lo vamos a trasladar al concepto que tiene que ver con los colectivos sociales. Entonces, aquí va a surgir en razón de un carácter de jerarquías, ¿verdad? De lo que es ya un proceso en cómo es que nosotros como sociedad nos vamos organizando y vamos a irnos dando cuenta que en todas las épocas de la historia del ser humano, desde que existe registro, ha existido pues discriminación de grupos que no cumplen con convenciones sociales específicas y que ahora vamos a encontrar que ese trato que es diferencial puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo que hay discriminación positiva? ¿Cómo que hay discriminación negativa? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en una faceta que puede ser más negativa, aquí la discriminación se puede expresar a través de muchas y variadas manifestaciones de la violencia. Puede ser violencia simbólica, puede ser violencia psicológica, violencia física, desde violencia económica, patrimonial, violencia legal, ¿verdad? Entonces, pensemos en que la discriminación negativa es pues ese concepto general que nosotros tenemos cuando nos hablan pues de lo que es la discriminación. Pero en el aspecto más positivo, ¿qué sería discriminar positivamente? Bueno, cuando uno ejerce alguna acción para proteger, más bien para integrar en la sociedad aquellos grupos o minorías que históricamente han sido objeto de rechazo, que han sido objeto de ser privados de derechos, personas que han sido invisibilizadas y que pues son más vulnerables, ahí estoy hablando de un proceso de discriminación positiva. ¿Ok? Ahí se va entendiendo este concepto, ahí vamos viendo que definitivamente nos vamos igual trasladando en una dicotomía dentro de lo que es una acción justa o bien una acción injusta. ¿Qué hacemos nosotros para proteger a las personas más vulnerables? ¿Qué hacemos nosotros para proteger a las personas que pueden tener algún grado de discapacidad física, algún grado de discapacidad psicológica? ¿Cómo hacemos para respetar y garantizarnos que se proteja pues esta diferencia, por ejemplo, de la práctica religiosa, de esa afiliación política que tienen las otras personas o nosotros mismos? En fin, vamos a ir viendo que este concepto de discriminación va a ir implicando ciertamente una restricción, pero
cuál es el papel que nosotros ejercemos, ahí es donde radica la diferencia entre lo que es una discriminación positiva de una negativa. ¿Ok? Hay un concepto muy importante que es el de exclusión, ¿verdad? Vamos a ver. Con respecto a lo que es la exclusión, aquí podríamos pensar en una persona o bien un grupo de personas que están excluidos de la sociedad, de la organización social, cuando ésta no le da ninguna significación o se le asigna un significado devaluado, es decir, inferior. Esta exclusión se va a experimentar como una privación de derechos civiles, como una privación de derechos políticos. ¿A qué? A una vida digna, a una vida que no conlleve pobreza, a una atención en salud, educación, a ese derecho al empleo, a una buena alimentación, a la información, ¿verdad? Esa libertad de expresión y también el acceso a la justicia. Entonces, muchas veces, si esta organización social es injusta, aun cuando haya una inclusión, esta se dará en condiciones de desigualdad o de explotación. Entonces no habría una auténtica justicia social. Y estos son los aspectos que no pasan de moda, ¿verdad? Que son tema de debate, tema ahí, eje importante en todo lo que tiene que ver la forma de organizarse de una sociedad, desde la parte pues política, económica que vivimos diariamente. Entonces, pues muy importante. Preguntémonos, ¿he sido sujeto de discriminación? Vamos a ir pensando tal vez en algunos aspectos de la vida, ya sea en la vida privada, en la vida pública, en donde tal vez nos hemos no solamente sentido, sino que hemos experimentado que hemos sido objeto de discriminación, ya sea por el lugar en donde nos encontramos, por las conductas, por las consecuencias, ¿verdad? Que hemos tenido en esa experiencia a lo largo, pues, de la vida personal. Ahora, pensemos también en si en algún momento nosotros hemos discriminado a otras personas, ya sea por esa situación en donde estaba, esas creencias que manifestaba la otra persona, tal vez alguna consecuencia que tenía que ver con un entorno, pues, de la vida, de la experiencia del entorno familiar, algún mensaje que hemos enviado, alguna conducta que hemos tenido, en fin. De un lado y de otro, pensemos si en algún momento hemos experimentado, hemos generado algún tipo de discriminación, ya sea positiva, ya sea negativa. Entonces, esto para ir generando pues enlaces que nos permitan comprender que estas formas de opresión pues no son ajenas a nosotros como seres humanos. Somos parte, ¿verdad?, de todo esto que conforma la realidad social. Ahora, para refrescar un poquito el tema, cuando nosotros hablamos de una acepción negativa, estamos hablando de discriminación. Entonces, aquí la discriminación va a implicar restricción en la vida de aquellas personas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando en una escuela se niega la matrícula a ciertos infantes. ¿Ok? Y esto es algo muy común de que a mi chiquito me le negaron una matrícula porque tenía estas y estas características, y eso se vuelve pues todo un problema, ¿verdad? Cuando se limita el uso de medios de transporte para miembros de un grupo poblacional, esto incluso lo hemos visto en las noticias, ¿verdad? Quienes denuncian que tal vez el bus no le paró a una persona que tenía, pues estaba en silla de ruedas, y que el chofer prefirió no parar porque es muy incómodo tener que parar el bus y subir a esta persona. O bien, ¿verdad? Para miembros de algún grupo poblacional, en donde más bien se controla el acceso a lugares públicos. Entonces aquí tenemos esa acepción negativa de lo que es la discriminación. ¿Cuál es nuestro rol? Bueno, aquí muy importante, poder combatir estos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? ¿Cómo se originan y cuáles serían esas consecuencias sociales que tienen? Bueno, hay que tener en cuenta que un prejuicio precisamente es el resultado de un juicio o una valoración
Es decir, el juicio que se tiene antes de la acción, antes de la situación. Es aquello que maquinamos antes de que se presente una situación. Entonces, por lo general, un prejuicio va a ir enlazado con alguna cuestión desfavorable. Son hechos anticipadamente, ¿verdad? Que con respecto a algo o a alguien, vamos a disponer de información que no es la adecuada porque precisamente carecemos de la información adecuada, de una información suficiente y generamos ideas sin tener, digamos que los hechos, sin tener datos concretos sobre alguna situación. Entonces, por lo general, lo que es desconocido va a producir temor. Esto en todos los seres humanos. Entonces, a través del prejuicio se va a ocultar ese temor. A través de ese prejuicio resulta que se convierte el rechazo, ¿verdad? Se convierte en rechazo. A través de un prejuicio se generan críticas, se generan incluso agresiones físicas, agresiones psicológicas. Y esto es porque está estrechamente relacionado con lo que es la discriminación. Es decir, los prejuicios van a ser obstáculos que nos van a impedir a nosotros los seres humanos la convivencia, nos va a impedir la justicia social, nos va a impedir la equidad, porque se va a ir justificando el trato desigual y la exclusión de las otras personas o grupos sociales, ya sea por motivos religiosos, por motivos raciales, por motivos sexuales, políticos, económicos, en fin, cualquier rasgo diferenciador en donde lo que genere es el detrimento de la dignidad de la otra persona. Entonces, aquí los prejuicios van a ir, se van a ir caracterizando, ¿verdad? Por una creciente fortaleza, imitación de acciones, ¿verdad? Que van a ir consolidando conductas que destruyen a las otras personas. Entonces, bueno, aquí esto es muy importante porque nos puede permitir ir identificando algunos de esos prejuicios que hemos aprendido, ¿verdad? A lo largo, pues, de nuestras vivencias con las personas más cercanas de nuestra familia, con las amistades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta? Que nadie está libre de prejuicios porque son parte de nuestro ser social. El primer paso para combatir un prejuicio es identificarlo. Y ahí donde nos damos cuenta que estamos aislando, alejando y condenando, criticando, ahí nos estamos dando cuenta que generamos pues un tipo de discriminación que es el de los prejuicios. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo reflexivo, si hacemos un esfuerzo por generar una crítica sana, positiva, para ir identificando aquellas situaciones, objetos, ideas en la que nosotros pues vamos a ir consolidando algún tipo de discriminación, pues nos permite hacer un alto en el camino e ir cambiando pues de dirección. Entonces, vamos a ir viendo también otro elemento que es el de la resignificación de lo que son las categorías sociales. Entonces, este otro tema va enlazado también porque, como les decía, el lenguaje como facultad humana va a ir generando pues diferencias y con estas diferencias va a ir manifestando la forma en la que se va organizando una sociedad. Ahora, cada lenguaje o cada lengua, es decir, cada idioma va a poseer signos que van a permitir distinguir ciertas categorías y, por supuesto, ir conformando una sociedad que se rige por una jerarquía. Esto va a hacer que sea común para ciertos grupos y, lamentablemente, pues que se genere una monopolización de lo que puede ser atributo positivo o bien atributo negativo. Entonces, esto nos permite comprender que existe, aunque no nos demos cuenta de forma directa, que hay una estrecha relación entre lo que es el lenguaje y lo que es el pensamiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a afectar la forma en la que vivimos nuestra vida, porque nuestro pensamiento va a ir permeando realidad, una realidad que es crucial, que es palpable y que solamente la persona que la vive puede comprender de qué se trata. Entonces,
aquí esa relación que existe entre lenguaje y pensamiento va a ir siempre, siempre explicando por qué razón nosotros vamos a ir de alguna manera teniendo una especie de resistencia, ¿verdad? A lo que son nuevos significados, a formas alternativas de comprender el mundo. Es normal, todo lo que es ajeno, todo lo que es diferente, va a marcar no solamente una diferencia, sino también un salto, un brinco o incluso una especie como de amenaza, porque dentro de nuestra zona de confort, de pensamiento y de vida cotidiana, lo ajeno de pronto se convierte en un elemento digno de cuidado. ¿Ok? Es la naturaleza humana, la condición natural eh, bajo la cual vamos a ir distinguiendo, afianzando, aceptando o rechazando aquello que nos es ajeno. ¿Ok? Entonces, ¿dónde radica la diferencia? En detenerse, tomar conciencia y ver hasta dónde nuestras acciones realmente están aportando en un sentido positivo o bien todo lo contrario. Por eso es que les hablo de resignificar esto que nosotros consideramos como categórico, es decir, como forma de organizar, de marcar diferencias en nuestra sociedad. Ok, aquí hay un elemento muy importante y es este de la marca de raza, entre comillas, la mal llamada raza, ¿verdad? Porque ya en sí su concepto lo que hace es marcar un sentido diferenciador, pero de manera negativa, ¿verdad? Entonces, por eso aquí hablamos de la marca de la raza, entre lo que es biológico y entre lo que es realmente cultural. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de raza? Cuando hablamos de raza, este concepto que ya lleva pues sus añitos y ha sido heredado hasta nosotros, hasta nuestra generación, resulta que este concepto va vinculado con los prejuicios, ¿verdad? Porque este concepto va a ir generando una especie de obstáculo que lejos de enlazar va a ir marcando una diferencia, pero una diferencia que va a ir de forma histórica distorsionando, separando, violentando a las personas, porque va a ir generando pues una especie de prejuicio que va a ir relacionado con lo que es la etnia, ¿verdad? La etnia es lo que mal hemos ido denominando como raza, ¿ok? Entonces la raza se va a referir a la casta o calidad del origen o linaje. Por eso es que ese concepto pues no es el correcto para referirnos a una etnia. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que este concepto de raza lo que ha ido es marcando el valor que tiene la persona. Y si nos damos cuenta, ni la casta, ni la calidad del origen o la calidad del linaje realmente va a ser un mecanismo que brinde un valor a una persona en una sociedad. Entonces, si alguien lo juzgan desde esta valoración social, por supuesto que vamos a ir generando una clasificación discriminatoria desde un ámbito negativo. Entonces, la raza ha sido erróneamente propuesta como una clasificación biológica y he ahí la clave para entender por qué la raza no es un concepto adecuado. ¿Ok? Porque si yo estoy utilizando este concepto para generar una clasificación biológica, vea que no tiene nada que ver con eso. Es más una cuestión de casta, de calidad de origen o linaje. Y ahí, pues, por supuesto, estamos hablando de una categoría social que ha sido empleada para esencializar, para generar discriminación de acuerdo con los rasgos físicos o con el origen étnico que tienen grupos en una sociedad. Ahora, tenemos también grupos étnicos y pues grupos no raciales. Resulta inadecuado y cuestionable aplicar la noción clasificatoria de raza al ser humano, como les indicaba. En la actualidad se utiliza otro concepto en su lugar y es el concepto de etnia. Y este concepto de etnia nos va a permitir agrupar a las personas sin segregarlas. Eso es lo bonito de este nuevo concepto.
no nos va a impedir generar una clasificación que discrimine o que jerarquice a un grupo social. Entonces, si nosotros recurrimos de nuevo al diccionario de la lengua española, vamos a encontrar una definición bastante simplificada y general, y va a decir comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Ahora, de acuerdo con esta enunciación que yo les acabo de decir, una etnia se va a poder caracterizar a partir de criterios muy disímiles, incluso algunos supuestamente biológicos como la raza. ¿Ok? Entonces, no obstante, hagamos alguna salvedad. En este caso, se reconoce el origen histórico, el origen cultural de lo que son estos criterios, aún de los percibidos como físicos y pensados de origen genético. Entonces, una etnia va a suponer una herencia cultural. No estamos hablando de una herencia de ADN, ¿verdad? Esta herencia cultural, pues transmisible entre generación de un grupo humano a otro, ¿verdad? Que tiene pues rasgos comunes, ya sean materiales o bien intangibles, van a ir permitiendo pues que se reconozca a sus miembros tanto a nivel interno del grupo, ¿verdad? Entre sí, sino que también hacia lo externo, es decir, para poder nosotros desde afuera identificarlos sin recurrir a un elemento discriminatorio. Entonces, este término, como les digo, es el adecuado, es el que pues debemos implementar y omitir el mal llamado raza, ¿ok? Ahora bien, resulta que pues cada población va a ir pues teniendo determinadas características culturales que son producto de su propia historia, de su propia evolución cultural y vamos a ir encontrando aspectos pues muy positivos, ¿verdad? Desde esa sabiduría ancestral que han ido acumulando y que nos permite a nosotros comprender que las etnias en sí son sistemas culturales que son dinámicos y que han estado sujetos a diversas influencias y, por supuesto, que también al cambio. ¿Ok? Entonces, pues esto es vital tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se juega al etnocentrismo? ¿Ok? ¿Qué es eso? Vean que proviene de la palabra etnia. Y etnocentrismo tiene que ver más bien con un uso en donde no se reduce a simple orgullo respecto a lo propio, ¿verdad? Surge cuando la etnia de uno se convierte en el centro. Entonces nosotros desde nuestra etnia decimos, nosotros somos los más importantes, somos los mejores y somos el parámetro, somos la medida con el cual, la regla con la que vamos a medir a todo el mundo. Y el que no se adapta a nuestra medida, pues no forma parte de ese parámetro. ¿Y qué pasa? Que se empieza a interpretar todo lo que son los comportamientos de las demás personas que pertenecen a otros grupos. Y por supuesto, pues no van a calzar porque nuestra medida no va a ser la misma que el resto. Entonces ahí estamos en una excepción pues bastante compleja de lo que es creerse, ¿verdad? El pilar fundamental, único y más importante y que el resto pues no tiene cabida. Entonces, cuando se tienden a considerar superiores las propias costumbres y las creencias, y cuando se empieza a valorar de forma negativa las costumbres y creencias de otras culturas, ahí estamos cayendo en lo que denominamos etnocentrismo. Pues muy bien. A continuación, vamos a ir viendo que definitivamente el lenguaje va a generar, pues no solamente diferencias a nivel positivo, sino que también a nivel negativo. Entonces, esto que hablábamos del mal concepto de raza, nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia para denominar, cuando se han denominado, por ejemplo, raza blanca, ¿verdad? ¿Quiénes son la raza blanca? Y todo lo que conlleva, porque es el origen de una civilización, lo que conlleva a esta idea de pureza, de belleza, y si lo llevamos a hechos históricos, lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Una idea en donde se erradicó a una gran cantidad de personas, pensemos en el caso de Hitler y el caso del Holocausto,
por un concepto de lo que era la raza aria. Y esta idea de que existía una raza superior, alta, blanca, fuerte, superior a las demás y que era la única que debía existir. Entonces se partió de una idea etnocéntrica, bueno, ahí racial, porque para Hitler no existía este concepto de las etnias, ¿verdad? Entonces, esto simplemente se los digo para que podamos comprender cómo ha ido funcionando esto a nivel histórico y cómo se han gestado conflictos armados de índole mundial por un pensamiento, por un lenguaje, una creación de realidades que han perjudicado notablemente a grupos étnicos, por así decirlo, grupos sociales que pues no se adaptaban al parámetro de los otros y terminaban siendo erradicados, perdiendo su dignidad, su vida, sus derechos. Y esto, pues precisamente es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, nosotros vamos a ir viendo que esta cuestión del lenguaje va a ser el protagonista de cada elemento que nosotros podamos observar. Aquí les presento a Simone de Beauvoir. Ella, pues, fue una intelectual, fue una escritora, filósofa y feminista francesa de la vanguardia. Nació en 1908 y falleció en 1986. Ella, pues, era adscrita a esta corriente filosófica denominada existencialismo y lo que ella, pues, a lo que se dedicó fue como a explorar esa condición humana a través de, pues, creaciones literarias y también de creaciones de reflexiones filosóficas. Los temas que ella más le interesaban eran cuestiones de política, cuestiones de género principalmente. Ella es una de las filósofas pues, que más se ha estudiado con respecto a este tema del género, precisamente por una de sus obras más importantes que se titula El segundo sexo. El segundo sexo fue una obra que ella publicó en 1949 y ella genera una crítica con respecto al rol social que se le ha asignado a la mujer, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que ya habíamos visto anteriormente del concepto de los roles, ¿ok? Entonces ella pues lo ahonda precisamente en lo que es la figura femenina. Entonces resulta que la forma en la que una persona va experimentando su identidad en una sociedad va a estar permeada por medio de tres conceptos fundamentales, que son el sexo, el género y el aprendizaje social de esos roles. Entonces, por así decirlo, ¿desde dónde estoy yo ubicada? ¿Con qué me voy nutriendo? ¿Con cuáles son las ideas que he ido pues generando esta concepción del mundo? Es lo que a mí me va a permitir comprender que dentro del orden de la naturaleza, nosotros como seres humanos y como muchos de otros organismos vamos a irnos diferenciando a través de el sexo. Biológicamente hay un cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando desde la ciencia, desde un proceso, desde una función que ha sido la de reproducir la especie para concretar, para perpetuar su existencia. Entonces, desde el punto primigenio, que es el sexo, ahí esta es una de la forma de experimentar, ¿verdad? El ser en la sociedad. Luego viene ya una diferencia entre lo que es el género, ¿verdad? Entre lo que es el sexo. Ya no es esa diferencia física, sino que se van agregando distinciones creadas ya de orden cultural. Y esto es precisamente lo que analizaba Simone de Beauvoir. El género femenino en aquel momento estaba pues en plena revolución, ¿verdad? Feminista, pero digamos que los primeros pasos de bebé que daba este movimiento y buscaba un proceso de emancipación, es decir, un proceso de adquirir más libertades, de adquirir pues un sentido de igualdad en donde la mujer pudiera ejercer el sufragio, donde pudiera tener oportunidades laborales. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujer y adaptarse a ese rol, ¿verdad? Impuesto por la sociedad, se tenía que ver discriminado. Esto es como de los aspectos más importantes de Simone de Beauvoir
Y ahí es donde también vamos encontrando que estos roles van siendo de alguna forma aprendidos, adquiridos. Y estos tres elementos van a ir jugando un papel primordial para poder nosotros comprender cuál es nuestro rol, nuestro papel, nuestra forma de ser, sentir y ser en una sociedad. Entonces, aquí el género, por así decirlo, es ya la parte pues más psicológica adquirida que tiene que ver con un resultado de hacer propios aquellos rasgos que socialmente han sido pues aceptados. Entonces, tanto el concepto de lo que es la masculinidad, entonces aquí podemos encontrar un montón de elementos que tal vez ahora están más bajo la lupa, ¿verdad? Porque ahora se ha generado pues un proceso de sensibilización más grande en donde ya pues una idea como los hombres no lloran o las mujeres solamente tienen que estar en la casa como amas de hogar y su rol fundamental es atender al esposo, pues ya hemos visto que es una sociedad que ha ido una transformación profunda en donde ha ido generando roles distintos, roles variados, roles compartidos, para ir generando pues una especie pues, de armonía, de una sociedad que funcione pues de una manera pues más práctica. Entonces, sí, estos tres elementos son organizadores sociales primarios: sexo, género y roles de género que están pues actualmente pues muy en boga, precisamente porque ha sido uno de los ejes o temas fundamentales que han ido generando formas de discriminación a lo largo de, pues, de muchos años en la historia del ser humano. Y no lo digo en todas las culturas, porque luego vamos a ir viendo un caso aquí particular que nos da a entender que estas ideas de marcar diferencia de forma negativa no es una cuestión que ha existido de la misma manera, tal cual nosotros la conocemos hoy en día. Ahora bien, ¿qué es eso del sexismo? Pasamos, digamos, de estos tres elementos conformadores de la forma de ser y estar en una sociedad a entender que hay tipos particulares de discriminación y una de ellas es el sexismo, porque está basado principalmente en discriminar negativamente a partir de roles de género que han sido estereotipados, ¿verdad? Aquí se les pongo en esta figura: la mujer para la casa y el hombre para el fútbol, ¿verdad? Así básico, primario, por medio de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Simplificar la masculinidad y simplificar la feminidad y la creencia culturalmente aceptada de lo que es inferior de uno respecto al otro. Entonces ahí estamos en un grado pues bastante discriminatorio, pues estamos marcando un orden de importancia, ¿verdad? Entre quién es superior, quién es inferior, quién tiene más derechos y quién no. Entonces, por eso es que también vamos a encontrar que esta es una forma pues de ir generando pues discriminación en una sociedad y pararse, reflexionar y comprender hasta qué punto hemos sido copartícipes o partícipes de estos escenarios marcan un punto fundamental para ir creando una realidad pues más justa con respecto a las dinámicas sociales en las que estamos inmersos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de discapacidad, también este es otro de los conceptos que han sido pues bastante, digamos que han estado en boga últimamente. Aquí vamos a ir viendo que esto a lo que llamamos discapacidad tiene que ver pues con todos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que somos pues distintos en nuestras capacidades, somos distintos en nuestras necesidades. Y una vía muy interesante para abordar este tema es partir de esta idea, de la siguiente idea. Dentro de cierto contexto particular, todas experimentamos alguna discapacidad, ya sea menor o mayor, evidente o imperceptible. Y se los pongo tan sencillos. ¿Quiénes de ustedes son ambidiestros? ¿Quiénes de ustedes pueden escribir tanto con la derecha, así, con esa caligrafía preciosa, distinguida, de igual forma que con la izquierda? ¿Verdad que no? Bueno, habrá alguien que tenga esa capacidad.
Pero ven que tenemos capacidades distintas. Lo que puede la derecha no lo puede la izquierda. Y no es que esté bien o es que esté mal. Simplemente es una forma de entender que tenemos capacidades diferentes. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que a nivel cultural o histórico, este concepto de discapacidad ha generado procesos de discriminación negativa principalmente y actualmente pues ya vamos a ver que se le ha dado un proceso discriminatorio ya a nivel positivo. Entonces, la discapacidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque ha ido generando una discriminación negativa para aislar, para perjudicar a personas que simplemente tienen una capacidad diferente. Todos absolutamente tenemos discapacidad, perdón, capacidades distintas y también pues discapacidades. Y esto es propio, común de nuestra eh, naturaleza humana. Entonces, son rasgos que van a ir distinguiendo quiénes somos nosotros. Ahora, si a mí me pusieran a jugar fútbol, definitivamente no tengo esa capacidad. Pero ya por eso no quiere decir que ya sea objeto de discriminación porque no tengo esa habilidad. Y así, como les digo, común y cotidianamente vamos a encontrarnos con capacidades diferentes, así en todos los seres humanos. Y lo más importante en este caso es tomar en cuenta este tipo de concepto de lo que es discriminación positiva y negativa. ¿Por qué? Porque es una forma de comprender que la discapacidad se ha ido modificando con el tiempo. ¿Ok? Si nos ubicamos en la Edad Media, por ejemplo, ahí desde el discurso religioso, ahí se explicaba muchos tipos de discapacidad como consecuencia de posesiones demoníacas, imagínense. Otros decían que era por actos de brujería. Incluso ya en tiempos más recientes todavía se asimilaba a lo no normal. Y por esta razón la persona que sufría alguna discapacidad era separada, era segregada y muchas veces encerrada bajo el pretexto de proteger al resto de la sociedad. Entonces ven ustedes qué delicado esto. Entonces, la discriminación de la cual son objeto las personas con algún tipo de discapacidad se manifiesta de muy diversas maneras. En su expresión benigna, conduce a admirar a esos héroes o a esas heroínas víctimas, ¿verdad? Que sobreviven en medio de alguna desgracia y han logrado ser resilientes y han tenido pues esta habilidad de sobreponerse y generar de sí mismos lo mejor. Pensemos en estas Olimpiadas en donde personas que han tenido algún grado de, ya sea congénito o bien por alguna cuestión de algún accidente, han perdido su capacidad motora y sin embargo generan medallas de oro, distinciones muy importantes a nivel deportivo y así pensémoslo en variedad de situaciones, ¿ok? Bueno. Esto es importante tomarlo en cuenta para ir comprendiendo que la realidad no es o blanco o negro o absoluta, sino que hay elementos que erróneamente por desconocimiento tal vez hemos ido generando una discriminación, ¿verdad? Pero más bien ahora nos damos cuenta que son fuente de generar pues más inclusión, más oportunidad, más apertura a aquellas personas que tradicionalmente se les ha ido aislando por desconocimiento, porque ya nos hemos ido dando cuenta que es todo lo contrario, ¿verdad? Que más bien son un pilar fundamental en nuestra sociedad y nos aportan desde muy distintas, pues, habilidades. Ahora, vamos a ir viendo que también el lenguaje con el tiempo va a ir haciendo diferencia, ¿verdad? Aquí nos vamos a dar cuenta que el significado que podemos tener por medio de la edad nos va a ir contrastando, nos va a ir alejando, nos va a ir acercando a ciertas experiencias de vida que nunca van a ser los mismos
para otras culturas. Entonces, el significado de la edad en Occidente, pensemos en América, en Latinoamérica, en Sudamérica, bueno, todo lo que es Occidente, hay una especie como de pavor por las arrugas, por las canas, por tener ya signos de la edad, ¿verdad? Y tradicionalmente, por lo menos ahora que estamos más bombardeados con la posibilidad del Botox y de las cirugías plásticas, hemos ido comprendiendo que la vejez, pues acá no tiene un sentido positivo. Pero si nos ubicamos en Oriente, por ejemplo, en Asia, en China, en Japón, la vejez es todo lo contrario. Significa experiencia, significa admiración, sabiduría, significa respeto y es, como pueden ver, todo lo opuesto. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con una diferencia cultural, sí, por supuesto, pero vean ustedes que la forma en la que nosotros podemos percibir la edad y decimos, ah, no, a partir de los 30 ya no cumplo más años, desde solamente esa expresión eh, jovial de referirnos a nuestro proceso de ir pues avanzando en la vida, ya tiene todo un simbolismo, un significado que indica que definitivamente en nuestra cultura pues no es tan apreciado. ¿Por qué? Porque implica vejez y la vejez acá en Occidente no ha sido pues bien vista. Entonces, y tenemos otra característica, tenemos una sociedad que es adultocéntrica, que discrimina a quien no tiene ya una etapa adulta, al niño, al adolescente, al joven, por su inmadurez, por su falta de experiencia, por su incapacidad de comprender la vida, desde la etapa adulta, ¿verdad? Ha ido generando también procesos de discriminación en donde no se hace partícipe a quien no es adulto, en donde solo los adultos toman las decisiones porque solo los adultos saben qué es lo que hay que hacer. Pues bueno, esto es simplemente para contemplarlo, para tomarlo en cuenta. Entonces, vean ustedes que hay, pues en las edades humanas nosotros tenemos la primera infancia, la niñez, la adolescencia. ¿A partir de qué edad llamamos nosotros adulto joven? ¿Sabían ustedes que ya la adultez empieza a partir de los 30? A los 40, 50, ¿en qué rango es que ya se forma un adulto? Porque si nos posicionamos en la época de nuestros abuelitos o tatarabuelos, ya un hombre a los 16 años pues tenía la categoría de adulto y ya a los 16 formaba su familia, ya las mujeres tenían pues sus 10, 15 hijos, ¿verdad? Entonces esto varía con respecto a la sociedad, pero ¿qué hemos heredado? Esta idea adultocéntrica, ¿desde dónde? Y la única función que tenemos, ¿verdad? Frente a la clasificación de las demás personas, si no se adaptan, si no están en este parámetro de la adultez, no tiene cabida. Eso también lo vamos a ir viendo en las relaciones familiares, ¿verdad? Cómo el mundo va en conflicto, ya aislándonos desde el núcleo más íntimo que es la familia, sino que espacios pues geopolíticos. Piénsese en la guerra, en el conflicto en este momento que hay entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, o estos elementos que nos van a ir a nosotros marcando desde un aspecto positivo, un aspecto negativo, estas tensiones, estas asimetrías generacionales, políticas, culturales, con respecto a la forma en la que nosotros pues nos encontramos, vivimos y nos afecta no solamente nuestra forma de pensar, sino también las decisiones políticas que encontramos a lo largo del mundo. ¿Y a esto a qué me refiero? Bueno, si nosotros vivimos en una sociedad que está obsesionada por el poder, en una sociedad que está obsesionada por la juventud, que responde a estereotipos, a estándares de belleza, no nos detenemos a contemplar hacia dónde va, de dónde viene, por qué y cuál es nuestro rol, porque tenemos la libertad de decidir, de elegir y de posicionarnos en un momento que, de acuerdo con nuestra vida, con el orden social, podamos optar, ¿verdad?, por un porvenir que sea pues más
adecuado, que sea más equilibrado, ahí vamos a ir marcando pues esta diferencia a nivel positivo. ¿Ok? Entonces, el futuro de una vida, como la juventud, la vejez, puede ser significada de manera positiva o negativa, que les venía diciendo, y por eso esta imagen. Por otro lado, la sabiduría, fruto de la experiencia. Por otro, ¿verdad? La decadencia, la obsolescencia, la improductividad. Todas estas dualidades que van conformando cada etapa de la vida y que queramos o no, va a ir marcando diferencias entre unos y otros. Entonces, lo que les decía anteriormente con respecto a esos elementos de sexo, género y roles. Vean ustedes que en la antigua Grecia, pues no había una especie de discriminación con respecto a la orientación sexual. Simplemente se respetaba, se vivía, era parte cultural, ¿verdad? En donde no solamente se toleraba lo que tenía que ver con elementos de homosexualidad, principalmente masculina, sino que la celebraban en unos festines, en unos banquetes y la valoraban principalmente, ¿verdad? Tenían sus propias deidades que tenían que ver con la parte erótica y esto que fue, digamos que 500 años antes de Cristo. Y ven ustedes que no es que estas mismas concepciones se han ido heredando, puesto que nuestra sociedad más bien en la actualidad ha ido generando pues más bien movimientos que han ido buscando la validación, ¿verdad? El respeto pues de las diferencias con respecto a la orientación sexual. Ahora bien, esto precisamente nos va a llevar a la idea de que primero está la persona. Y si nosotros nos quitamos un poco todos estos anteojos culturales que más bien ahí han ido señalando, apuntando, generando discriminación y opresión, nos vamos a dar cuenta que si nos enfocamos en la persona, pues vamos a generar un puente de enlace, de armonía, de justicia, de empatía y de una sociedad que busca pues la justicia, ¿verdad? Que busca la protección de las personas que han sido más desfavorecidas. Y esto precisamente para hacer un alto en el camino, para ver dónde estamos ubicados, ¿verdad? Dentro de esa balanza de la sociedad, cómo es que hemos ido creciendo, alimentando y reproduciendo mitos, estereotipos con respecto a muchos temas, ¿verdad? Llámese etnia, llámese vejez, llámese riqueza, pobreza, en fin, todos los elementos que conforman nuestra vida cotidiana. Y a lo que buscamos, a lo que nos interesa aquí es simplemente generar pues procesos de empatía, generar más solidaridad en una sociedad. Y pues bueno, ese es nuestro rol como seres humanos dentro de esta sociedad que pues tenga un balance, ¿verdad? Entre todo lo que ha sido un proceso pues largo en la historia del ser humano, entre la búsqueda de la normalidad, entre la búsqueda de tal vez algunos aspectos que en su, digamos, origen han tenido la más noble de las intenciones, pero que luego vemos que las consecuencias y lo que va acarreando no ha sido pues de un valor tan positivo que pues lamentablemente termina afectándonos a nosotros los seres humanos y también pues a grupos sociales que han sido pues lamentablemente pues discriminados. Entonces, aquí resumiendo el capítulo 3, las diferencias existen, sí, y lo vamos a encontrar desde el lenguaje mismo, ¿ok? Ya sean diferencias culturalmente creadas o bien de origen biológico. Vamos a encontrar que hay problemas sociales que no son resultado de las diferencias culturales o biológicas, sino que han sido y existen en nuestras sociedades. Entonces vamos a ir dándonos cuenta que los problemas que van apareciendo a partir del significado que se le atribuyen a estas diferencias percibidas dentro de cada contexto social e histórico van a ir marcando pues pautas y que la variedad, esto es pues un producto de la diferencia que va enriqueciendo
la realidad social, que va a ir reflejando pues esa vasta complejidad de todos los procesos humanos e históricos que tenemos a lo largo pues de nuestra vida como seres humanos, y pues que toda esta organización social que tenemos nosotros en nuestra comunidad se vaya a reflejar en la forma de hablar, en la forma de generar significados, generar diferencias en el mundo, y todo gracias al lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ir produciendo, el lenguaje va a ir transmitiendo creencias, va a ir transmitiendo opiniones, actitudes que parten de un pensamiento colectivo, que es el pensamiento social. Muy importante tomar en cuenta que el lenguaje no es un inocente instrumento de comunicación, sino que realmente es un arma. El lenguaje, la capacidad de generar realidades sociales, de generar conciencia, esto nos va a permitir pues comprender y actuar en el mundo, para bien o para mal, pero es una herramienta que no es ni transparente ni es inocente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el lenguaje no es neutro. Siempre hay un emisor que produce y comunica un significado particular, y en ese enunciado hay una intención. Y a partir de todas esas posibilidades va a ir generando significación y realidades. Entonces, esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Cómo es que el lenguaje va influyendo en todo lo que son los mecanismos de opresión, cómo se actúa, cuál es la diferencia entre una discriminación positiva o negativa, cuáles son, pues, esos mecanismos que dentro de ese uso, tal vez bien o mal intencionado, ha ido generando pues una brecha entre el ser humano, entre esa capacidad de comunión, de armonía, de justicia social. Espero que hayan aprovechado esta tercera tutoría y que hayan podido comprender un poquito más los aspectos que ustedes van a ir pues profundizando a lo largo de este tercer capítulo. La siguiente tutoría será el 13 de agosto, y ahí vamos a abordar la unidad, el capítulo número 4, para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna duda con respecto a la unidad, si todo les quedó claro. Muchas gracias, profe. Sí, todo claro. Bueno, qué dicha, me alegra montones. Entonces, pues nada, nos veríamos hasta el 13 de agosto, y espero que ahora que pues ustedes incursionan en este tercer capítulo puedan pues ahondar, profundizar y pues disfrutar más de lo que contiene, ¿verdad? Yo nada más di como pinceladas. A ustedes las gracias por participar. Para mí ha sido un honor, ¿verdad? Que un gusto compartir con ustedes este espacio. Espero que haya sido de mucha utilidad. Entonces, si no hay dudas, pues damos por finalizada la tutoría y ustedes con toda libertad se pueden desconectar. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, una consulta. ¿Las tutorías subirían el link a la plataforma? Sí, correcto. Todos los enlaces de todas las tutorías, igual como lo hemos hecho hasta el momento, se sube en un documento y el documento se sube en una pestaña que está ahí en las grabaciones de Ok. las tutorías. Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. A usted, Denise, con mucho gusto. Hasta luego, profe. Hasta luego.